Queremos dar gracias por este día, gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, y gracias porque podemos aprender de ti, Dios. Que esta tarde todo lo que tú nos digas, Dios, que sea para nuestro corazón, que lo apropiemos, lo apliquemos, Dios, y que compartamos con nuestros seres queridos, Dios. Bendice a las personas que están conectadas, a las que están aquí presentes, que podamos terminar este fin de semana bien, conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren, nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Vimos estos últimos milagros. Ay, nada más brevemente, ¿se acuerdan que vimos, llegan a la Decápolis, está el endemoniado Gadareno con la legión y vemos que Jesús tiene poder también sobre los demonios? Entonces ya llevábamos poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios y poder sobre la enfermedad, porque igual con esta mujer que solo tocó el borde de su manto fue sana, y la hija de Jairo, que igual todos pensaban que estaba muerta, ¿no? Y pues, Jesús le dio vida. Entonces, ahí vamos a continuar, pero ya vamos viendo que es poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad. Si vemos, son tres características que nadie más las puede tener, o sea, ninguna otra persona, si es, o sea, nadie puede hacer eso. Entonces vemos que Jesús, aunque era hombre, tenía características de un Dios que para las personas de ahí no entendían, no sabían, decían, bueno, ahorita vamos a ver, o sea, se sorprendían, porque habían visto dónde había nacido, habían visto cómo iba creciendo, y de repente que empiecen a ver que tenía poderes de una deidad, las personas pues como que tenían sus dudas, ¿no? Pero nosotros que ya sabemos que tenemos toda la película completa, pues sabemos que no hay nadie más que pueda hacer esto más que Dios. Entonces son características de Dios. Y les digo, volvemos a reforzar lo que muchas veces se cuestiona, donde dicen, no, pues es que Jesús era un hombre. O quien dice, Jesús era una muy buena persona y vino a hablar de amor, vino a compartir, etcétera, pero pues no, o sea, no nada más fue eso. Se queda corto el que digan que Jesús era un profeta, el que digan que Jesús era una persona intachable, que sus mandamientos, enseñanzas, eso se queda corto. Lo más importante es estas características que eran tal cual de Dios, y eso hace la diferencia en todo. Ok, entonces váyanse a Marcos 6 para que vayamos continuando con todo lo que es pues, con todo lo que es la vida de Jesús. Fíjense ya cuántos estudios vamos y apenas es capítulo 6 de Marcos. Nos podríamos detener más, pero bueno, la idea es que vayamos avanzándole. Miren, dice el 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Es justo lo que yo les decía, ¿no? Vale. Fíjense, dice, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Porque les decía, imagínense que ya lo conocían desde chiquito y todos decían, ahora, ¿por qué tiene estos atributos, estas características? No es común. Y miren lo que dice en el 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así es como lo veían entonces ahí en su tierra o en su pueblo. Veían que como de repente de la nada ya era alguien
que podía calmarle la tempestad, que si lo tocaban se sanaba. O sea, ya empezaban a ver todo eso, que podía echar fuera demonios, que los demonios le tenían miedo y le decían, no, no nos atormentes. Entonces ya como que la gente empezaba a decir, pero fíjense aquí lo curioso, estaba en su tierra. Y ahorita vamos a ver. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí yo les preguntaría, qué curioso que viene de calmar la tormenta, de echar fuera demonios, de sanar, y ahí en su tierra dice que no pudo hacer milagros, más que sanar a algunos pocos enfermos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que ahí en su tierra no pudo? ¿Por qué creen que se deba? Porque no hay profeta en su tierra. ¿Ok? Pero fíjense, si nos vamos más adelantito, aquí va a especificar tal cual. En el 6 esa es la clave, ¿por qué no pudo hacer eso ahí? No fue tanto que él no pudiera, o sea, de que él, híjole, intentó y no pudo. Vean, dice en el 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esa es la respuesta, ¿por qué no pudo? Porque eran incrédulos, dudaban, y acuérdense cuál es el requisito principal con Dios, tener fe. O sea, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es muy importante. Dios, como puede tener respuesta y resolver cualquier situación, por muy grande que sea, como puede que no haga nada, ¿eh? Depende de Dios, no, depende de nosotros, de nuestra fe. Esa es la diferencia. Pero es un mundo de diferencia. O sea, nosotros lo vamos, pues sí, pues ahora sí que, pues qué raro, pues es que no creían en él o dudaban, no, pero es un abismo de diferencia, porque apenas vimos, ahora sí que el estudio anterior, pero son versículos atrás, una niña que ya había muerto la resucitó. Vimos que la mujer y la niña era de 12 años, vimos que también la mujer que lo tocó con el borde de su manto tenía 12 años enferma. ¿Y cómo pudo nada más con tocarlo y el borde de su manto la sanó? ¿Cuál característica era? Que tuvo fe. La hija de Jairo tuvo fe. En la tormenta, él les demostró a sus discípulos, miren, le dijo al viento, calle, enmudece, pero esa diferencia abismal no la tenemos que grabar. Porque ¿cómo queremos estar nosotros? Como la mujer de flujo de sangre que dijo, con que lo toque el borde voy a ser sana y con fe. Y se acuerdan que estaba en el metro Indios Verdes, ahí bien apretado y que él dijo, alguien me tocó y de aquí salió poder. Y él supo, porque supo fue con fe. O queremos estar como su pueblo, como en su tierra, en Nazaret, y así, pero pues como él, si él es hijo, no es el carpintero, hijo de María, de José, o sea, como que, ay, ¿a poco sí? Como que tenemos nuestras dudas. Nosotros lo vimos crecer y de chiquito no traía nada, ¿no? O cosas así. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra vida? Porque a veces podemos estar como Nazaret. Pues sí es Dios, pero pues nada más le creo poquito. O como que esto está difícil, como que mejor ni le pido porque siento que esto no. No estamos como el pueblo. ¿Y qué va a pasar? Dios va a decir, pues no puedo hacer milagros ahí. De querer quiero, pero pues no, o sea, más bien de poder puedo, pero de querer necesito que tú quieras. Porque acuérdense, Dios, hagan de cuenta que Él está listo. Y ya dice, a ver, Toñito, tú dime. No, 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 yo le echo ganas, yo me esfuerzo y no. Bueno. Ya Dios dice, a ver, Ceci, a ver, Lalo, ¿cómo ves? No, no, Dios, no, yo puedo, ay, déjamelos, yo todavía aguanto. Soy bien luchador, yo puedo. Y nos volvemos incrédulos, porque acuérdense que es una línea delgada entre la incredulidad y la fe. No con esto les digo, no me voy a trabajar, no hago nada. No, nosotros hacer lo nuestro, pero en todo lo que sale de nuestras manos como ellos, dejárselo a Dios. O sea, vamos a suponer, sabemos que tenemos obligaciones, sabemos que tenemos que trabajar o estudiar, lo que nos corresponda. Eso es de cajón.
pero ya situaciones que están fuera de nuestro alcance. Un proyecto importante que, híjole, no depende solo de mí, es todo un equipo de trabajo donde dependo de más, pues déjaselo a Dios. Y al rato va a ser estrés, ansiedad y vamos a estar como Nazaret. Ya lo que no depende de nosotros, decirle, Dios, yo hago mi parte, te lo dejo a ti, yo oro y te lo encargo. Todas esas cosas, todos tenemos cosas, ya sea en la escuela, en el trabajo, con la familia, cosas que me la paso peleando con un familiar. Si no depende de mí, yo hago mi mejor esfuerzo y el otro familiar a fuerza, déjaselo a Dios, dile Dios, dame gracia, tú mueves su corazón, tú trabaja en mí, tú amóldame a mí, pero así es. Y eso es como funciona Dios, o sea, no hay de otra. Miren, ¿se acuerdan que veíamos ahorita es en Marcos, váyanse a Mateo 13:53, porque ahí va a decir, este, porque aquí donde vimos que dice, y estaba sobrando de la incredulidad de ellos, pero miren, aquí sí es más puntual, en el 13, déjenme les digo dónde, 13:55 para reforzar, vean lo que decían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Ah, esto igual les sirve para las personas que luego les dicen, oye, pero la mamá de Jesús era virgen y ya fue virgen cuando tuvo a Jesús, pero después, pues vean cuántos hermanos y hermanas tuvo. Entonces, nada más para que luego hay dudas cuando dicen, oye, pero ¿tuvo más hermanos Jesús? Sí, aquí dice claramente. Su mamá María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, ¿no están todas sus hermanas? O sea, María lo concibió a través del Espíritu Santo siendo virgen, pero después ella, o sea, fue el instrumento que Dios usó, pero acuérdense que ella siguió su vida con José y tuvo hermanos. ¿Se acuerdan que incluso ni creían en Jesús luego que estaban afuera, ¿no? No estaban. Entonces, pero digo, se los comento aprovechando que por si luego les preguntan, oye, ¿tuvo más hermanos? Sí, aquí dice, tuvo y muchos no le creían, ¿eh? Ya está. Sí, exactamente. Ok. Dice, y se escandalizaban de él. Pues ese es el problema, que se escandalizaban. O sea, es lo que les digo, cuando alguien le habla de Dios, cuando nosotros le hablamos de Dios a algunas personas, muchas veces no está su corazón listo y como que se preocupan o se escandalizan, como que dicen, no, mejor yo de lejitos. No, no muchas veces, y entonces tenemos que orar para decirle a Dios, trabaja en su corazón y que esté abierto así a querer escuchar, que normalmente hay una barrera. Y eran judíos, o sea, o sea, lo que quiero que vean es que eran judíos, era Nazaret, y aún así, muchas personas están muy rodeadas aparentemente de Dios, conocen de Dios, pero son incrédulos. O sea, hay gente que dice, yo voy siempre a escuchar de Dios, Dios está conmigo, pero ¿cómo se dan cuenta cuando una persona es incrédulo? O, ¿se acuerdan que hasta dice que hay cristianos incrédulos? Y dijeron, ¿cómo? Sí, puede ser un cristiano, a lo mejor ya naciste de nuevo, pero eres incrédulo porque no le crees a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, cuando hablen con una persona, si se las pasa contándoles problemas, cosas tristes, puro su pasado, ay, ¿cómo vas? Pues ahí la llevo, y ay, son incrédulos. Pueden ser cristianos, pero no tienen fe. Cuando una persona tiene una relación bien con Dios, cree en Dios, se la va a pasar contando puras cosas bien. No de que no tenga problemas, pero decir, no, ay, voy echándole, pero Dios va dando salida. Mira, Dios me mostró aquí, ahí vamos, va esto, va lo otro. Así ustedes se van a dar cuenta. Puede ser que personas digan, no, Dios va conmigo, aquí a mi ladito, vamos siempre a todo. Sí, ¿y cómo vives? Cuando pasa una situación, ¿cómo estás? ¿Te estresas? ¿Estás ansioso? ¿Lloras? ¿Cómo vives? Ese es el único indicador, porque les digo, de palabras, y lo vamos a ver si nos alcanza la siguiente, con palabras podemos ser muy buenos hablando, decir, pero ya en las acciones ahí es donde uno se da cuenta. Y entonces ustedes pueden irse dando cuenta. Yo lo que les recomendaría es que traten de asociarse, de juntarse con personas que le crean a Dios para que los motiven. Que no duden, que digan, no, yo sí, no importa, Dios tiene lo mejor. Hay veces que no es la respuesta que queríamos así, pero decimos, no importa, si no es A, es B, pero Dios aquí está y vamos a echarle. Entonces, esa es la diferencia. Miren lo que dice aquí. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en casa.
Y aquí sí dice en el 58 claramente, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí sí dice tal cual el por qué. Les digo, vuelvo a lo mismo, lean los evangelios y vean en cada uno. En Lucas también va a estar y así. A veces en uno no va a estar, en otro sí, pero para que complementen, porque les digo, muchas veces no lo detallan. Pero bueno, regresamos a Marcos 6, que fue lo que leímos. Ahorita vamos a ver cómo prácticamente el carácter de Dios o la forma de trabajar de Dios es ir delegando. Y piénsenlo, acuérdense que todos los humanos, nuestras estructuras se derivan de la divinidad. Siempre imitamos. ¿Por qué creen que las empresas, las estructuras, los gobiernos, de cierta forma, o sea, un presidente no va a hacer todo, va delegando, tiene a su consejo y, por ejemplo, no sé, una estructura como México, está el presidente de la República, hay gobernadores, presidentes municipales, bla, 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 se tiene que ir delegando. No puede haber alguien que diga, yo me encargo de todo, ¿no? Imagínense si hasta por países cómo están las estructuras, pues imagínense Dios. Y todo eso se deriva. El humano siempre va a tratar al final ver de Dios, vemos Satanás que igual lo intenta imitar, entonces la idea es replicarlo y vean lo que hace Jesús, porque ese es el objetivo. Él pudiera hacer todo porque él es omnipotente, omnipresente, todo, pero no le gusta, o sea, porque acuérdense, él respeta la libertad. Esa es la mejor forma de amor. De amar a alguien, darle libertad. Entonces él diría, a ver, yo hago todo, yo hago que se conviertan, yo les comparto, yo hago que eh, les vaya bien, o sea, todo, pues, diría, ya no los amo porque no hay libertad, ya no los dejo ser. Entonces Dios dice, les doy libertad y dejo que las personas vayan trabajando, replicando. Vean lo que hace en el 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Aquí Jesús, ya con sus 12, de a dos en dos. Dice, a ver, ustedes dos se van para acá, ustedes dos para acá, y les doy autoridad. ¿Para qué? Porque Él quiere ver, o sea, acuérdense, somos como, ¿se acuerdan? Tenemos que ser como un río que recibe, o como, sí, exactamente, como un río que recibe el agua y da agua. ¿Se acuerdan el mar muerto? Justamente está muerto porque recibe agua y ya no da, ahí se queda. Y por eso le llaman muerto, en teoría es el mayor porcentaje de sal y todo, pero ¿qué nos da a entender como enseñanza? Hay que recibir y lo que recibimos dar, recibir, dar, recibir, dar. Y esa es la ley casi de cajón. Hay quien recibe, recibe, recibe y no da, se va a pudrir. Piénsenlo como el agua. Ábranle a la llave al agua y pongan en una cubeta. Déjenlo una semana y ya va a estar podrido, porque recibió y no dio. Y si dejaran esa cubeta que reciba y le hacen un hoyito y que vaya y que esté cayendo, nunca se va a pudrir el agua, porque son aguas corrientes, es vida. Sí, exacto. O sea, es que esa es una ley de cajón. Hay personas, no sé, piensen en profesores o gente que le gusta enseñar cuando vas a un trabajo y que es gente que no le preocupa. Hay dos, en un trabajo lo pueden ver o con familiares, así que no, pues yo ya llevo 20 años en la empresa y yo lo que aprendí me costó. Pues este chavo que le cueste y yo no le enseño, bajita la mano. Esa gente se va pudriendo. ¿En qué sentido? Como el agua, la gente se va pudriendo, se va amargando, ya no crecen, se le generan raíces y ya no. ¿Por qué? Porque recibe, recibe, se va, pero ya. En cambio, una persona que en el trabajo, no, no te preocupes, sí, mira, hazle así. Claro, le explicas, le enseñas, a ver, anótale esto, lo otro. Está dejando que fluya, esa persona va, da vida, o sea, crece, 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 crece. Entonces es lo mismo. Esto que hace Jesús no por nada, o sea, a ver, uno diría, pero ¿por qué manda de dos en dos? Si Él es Dios, si Él pudo calmar la tormenta, ¿por qué no Él ya casi, casi se hace grandotote y dice, a ver, yo soy Dios, créanme? Yo antes me preguntaba, pues, a ver, ¿para qué tanto relajo? Si Él es Dios, ya que lo diga y todo. No, porque acuérdense que Él justamente da libertad y Él quiere que las personas crean por fe. Porque si Él lo hace así, pues todos van a creer, por miedo incluso, van, no manches, no me va a calcinar, creo. Pero Él diría, no, o sea, así no funciona. No funciona, es como, imagínense, ¿se acuerdan de los estilos de liderazgo antiguos que eran más autoritarios?
ay, se hace así, si no te corro y todo. Pues sí, lo hacen por miedo y todo, pero no tienen el respeto. En cambio, Jesús, el estilo de liderazgo era, por ejemplo, que decía, yo lo hago, vean que por amor me crean. Entonces, ahí es donde, acuérdense, ese es el mejor símbolo de amor de Dios, que nos da libertad. Él dice, tú decide, ¿eh? Y yo los dejo, voy delegando, tienen que tener fe. Así es como funciona Dios. Y ya desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Si lo hizo con sus discípulos, ¿qué creen que nos va a pedir a nosotros? Lo mismo, no cambiado. Dios diría, a ver, ya conociste la de mi palabra, ya sabes cómo soy yo, te toca ir a hablar. Te voy a dar autoridad también. Obviamente aquí la autoridad ya cambió eso de echar fuera demonios, ya para nosotros ya no, pero nos da cierta autoridad para compartir más responsabilidad, pero así debemos de ver. Así, o sea, así es como va funcionando Dios, ¿ok? Miren, ahora sí vamos a avanzar, le dice en el 6:8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esa es otra buena. Sí, imagínense que les diga, ¿saben qué? Imagínense que para Lalo y Toñito les toca todo lo que es parque de poblamiento y parque de poblamiento les toca a ustedes, pero no se lleven nada, ¿eh? Así como está, ni muda de ropa, nada. Así les van a ir. ¿Qué está pidiendo? ¿Por qué creen que lo hace? Ah, sí, o sea, lo mismo. O sea, es fe todo el tiempo. O sea, piénsenlo ellos, ahí ya desde que sus discípulos dijeron, híjole, ¿a poco sí? Híjole, sí voy. Sí la pensaríamos, ¿no? Ah, sin nada de plano. Híjole. Pero él dice, órale, tengan fe, yo voy a proveer. Y ni siquiera les dijo, no se preocupen, yo les voy a dar, no. Él no les iba a dar, pero les dijo, vayan, vean lo que iba a pasar. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, osad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. O sea, básicamente ellos iban a ir a compartir y si no, no, gracias, ok. Como símbolo tienen que salir, sacudir sus pies como que yo me estoy librando de estas personas, ellos no quisieron. Y dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? No tanto porque, no los recibieron, ahora yo los castigo. No, simple y sencillamente porque no pudieron escuchar el mensaje. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Si no escucharon el mensaje, entonces no tienen forma de librarse. O sea, no tienen forma. Y acuérdense, es por orgullo. El orgullo de las personas es lo que nos hace que nos vayamos al infierno, porque la salvación está accesible. Dice en el 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ya vieron que esas características Dios se las pasó, que echar fuera demonios, sanar, y lo más importante, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el requisito más importante para que una persona sea salva. Tiene que reconocer que pues, la ha regado, que ha sido pecador y decir, pues me arrepiento, porque eso es la forma en la que vamos a transformarnos, o sea, que Dios puede cambiar nuestra vida es arrepintiéndonos, si no, no hay forma, ¿ok? Seguimos avanzando, vamos a ver lo de la muerte de Juan el Bautista. 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Esto es importante igual porque es lo que les digo, en el contexto lo que pensaban los demás. Muchos decían, no, ya resucitó Juan el Bautista o es un profeta, pero la verdad se quedaban muy cortos porque nadie podía tener ese poder. La mayoría se acuerdan los que podían hacer cosas, no lo hacían tal cual ellos.
le pedían a Dios que lo hiciera. ¿Se acuerdan? Elías oró para que Dios lo hiciera. No dice que Elías dijo y lo hizo. Eso es diferente. No, no es lo mismo decir, vamos a suponer que yo dijera, cálmate, tormenta. Así yo decirlo, es muy diferente decir, Dios, por favor, te pido que se calme la tormenta. Es muy diferente. Todos los profetas del Antiguo Testamento, de Juan, el mismo Juan el Bautista, cualquiera, no lo hacían ellos en su nombre. Ellos le decían, Dios, oro a ti y tú hazlo. Pero Jesús no lo hace así. Jesús sí lo hacía directamente. Entonces vemos la diferencia de el poder. Son con solo las palabras. Elías ora y le pide a Dios que venga fuego, ¿no? Ajá. Mm, ajá. Sí, ese fue el problema. Moisés, justamente ese ejemplo. Moisés iba bien, todo impecable, porque todo le decía a Dios. Pero llegó un momento en que a Moisés se le subió y ya la regó porque dijo, ¿hasta cuándo os hemos de dar de beber? Y Dios así de, ¿hemos? Me suena plural, Moisés, ¿eh? Porque aquí el que único que probé soy yo. Y eso fue la causa por la que Moisés no entró a la tierra prometida. Ustedes decían, solo por eso sí, porque ya se quiso adjudicar, se quiso volver Dios. Entonces, aquí igual estaban errados porque pensaban que era Elías, pensaban que era Juan el Bautista, que era otro profeta, y pues no, que ningún otro profeta pudo haber hecho lo que Jesús. Lo hacían en el nombre de Dios, que es diferente. Le pedían a Dios. Ok. eh, el 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ya desde aquí era todo un relajo. Pues Herodes tomó a Herodías, que era la mujer de su hermano, y obviamente no le gustaba. Bueno, no me adelanto, le sigo diciendo. El 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. A nadie le gusta, y menos cuando está en pecado, que le digan las cosas. Acuérdense lo que hemos visto, estar en tinieblas no te gusta la luz. Entonces Juan el Bautista, como le decía, pero pues Herodes era el gobernante, o sea, como que Herodes dijo, ¿y tú por qué me vas a andar diciendo? Y se enojó. Pero pues, Juan, acuérdense que él no tenía pelos en la lengua y él decía tal cual. ¿Qué dice el 19? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, todavía Herodes, aunque sabía que estaba haciendo mal, al menos tenía un cierto respeto a Juan, pero Herodías era la que ya de plano ella estaba buscando cualquier forma para matarlo. Ahorita les voy, bueno, vamos a seguir avanzando, ahorita les digo. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Aquí hago una pausa. Muchas veces la podemos regar como Herodes. ¿Cuál fue su error? Como era fiesta y se quiso ver farol enfrente de todos los príncipes, enfrente de todo, se le hizo fácil decir, pídeme lo que quieras. Muchas veces nosotros, ya ven que dicen que debemos ser tardos para hablar, ¿no? Y eh, rápidos para oír, tardos para hablar. O sea, ese muchas veces dirían, el pez por su propia boca muere. A veces nosotros mismos la regamos por no saber decir que no, o por no dejar límites, o por simple y sencillamente queremos quedar bien y decimos cosas. Y después ya nos arrepentimos, pero ya luego ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya nos adelantamos. Fue lo que le pasó a él. O sea, tal cual, por querer ser farol, por quedar bien y
Ofreció la mitad de su reino y nunca pensó lo que le iban a pedir. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. O sea, él a lo mejor nunca se imaginó, dijo, no, me va a pedir dinero, me va a pedir algo. Y ahí, a veces así nos llega a pasar. O sea, no dimensionamos lo que decimos, qué tanto puede afectar, qué tanto puede impactar. Digo él porque hasta el grado que tenía poder hasta para matar a personas, ¿no? Cosas así. Pero también, aunque no lo crean nosotros, si decimos algo mal, a veces ya puede arruinar nuestra vida. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento es lo que les digo. O sea, ya él solito la regó. Y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, pues estaban los príncipes, todo, ¿cómo iba a quedar? Que a la mera hora dijera, no, siempre no, ya no lo iban a respetar. Pero les digo, solito, muchas veces nosotros tenemos que ir cuidando nuestras decisiones. Puede ser que ya estemos al frente de algo, trabajo, puede ser que estemos al frente de un hogar, puede ser que estemos al frente de cualquier situación de un equipo, y cada vez va más responsabilidad en nuestras decisiones, lo que digamos, porque va a impactar alrededor. O puede ser que digamos, ahorita no tengo nadie acá responsable a mi cargo, no importa, aún así, cada palabra que digamos puede afectar. Entonces, si bien Herodes, por decir eso, tuvo que matar a Juan el Bautista, solamente por haberse adelantado. Nosotros muchas veces, por no saber decir que no, piénsenlo cuántas veces le hemos regado. Dice el 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron a su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Aquí muchos pudieran decir, no, qué injusto, ¿no? Si Juan el Bautista traía un buen con Dios y por qué su muerte así. Acuérdense que aquí el mundo es cruel y el mundo no es justo el mundo. O sea, el mundo va, no le importa. Y pueden que alguien diga, ¿y dónde está la justicia de Dios? Acuérdense, Dios, su visión no es a corto plazo, su visión es a la eternidad. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? El versículo, no temas a los que matan el cuerpo, mas con el alma no pueden hacer nada, sino más bien teme a aquel que tiene el poder para mandar tu alma al infierno. Entonces, ahí Dios, estando Jesús, ellos sabían el destino de Juan. Así lo calcinaran, su alma ya sabían el destino de su alma, era con Dios. Entonces, si hay justicia. O sea, lo que les quiero decir, si hay justicia, en ese momento no, aparentemente, pero Juan el Bautista, ok, sufrió cuando lo decapitaron unos segundos, pero en ese momento ya estaba con Dios. Ya. Pero imagínense las personas Herodes, todos ellos que no creyeron, Dios es justo y cuando Dios juzgue, pues va a ser toda la eternidad separados de él. Por eso es que véanlo, no querramos justicia inmediata. Hay veces que nos ponemos tristes porque no vemos la justicia inmediata. O vemos, no más, esa persona es bien manchada, es bien grosera, es bien, nace de lo peor y mira cómo vive mejor que yo. Sí, pero espérate, porque Dios todo lo guarda. Y la justicia es de Dios, no de nosotros. Deja que Dios trabaje y ya verá. Aparte, ¿a nosotros qué? O sea, nosotros estamos bien con Dios. Si esa persona vive su vida, déjenlo. Si nosotros vivimos bien con Dios, a nosotros no nos importa lo demás. Nosotros hay que vivir bien y Dios va a trabajar. Y el plano de Dios es la eternidad. Por eso vino Jesús, para la eternidad. Entonces, si alguien ahorita está pasando por situaciones de injusticia, situaciones que digas que esa persona, sí, déjenla. Esa persona no saben cómo duerme, no saben si duerme, no saben cómo está, no saben nada. Déjenlo. Nosotros, nuestra relación con Dios. Ahora sí que diría Dios, tú tu carril, tú tu carrera, tú no mires el carril de los demás. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada quien.
Y qué chido es poder llegar y dormir a gusto, estar tranquilo. Herodes, imagínense cómo estaba. Dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ya estaba creciendo todo. Vamos a ver, justamente, déjenme ver cómo miren, vamos a avanzar. Muchos ya han escuchado seguramente esta historia de la alimentación de los 5,000. Vamos a ir viendo qué importancia tiene igual para la actualidad, porque eso es lo que pasa muchas veces. Ya está, vean el contexto, ya Jesús, hagan de cuenta que ya tiene fama, que él no la quería, pero ya tenía fama indirectamente, ¿por qué? Por sus milagros, todo, y había gente que estaba ahí al pendiente, ya ni podían comer. Entonces, justamente ya tiene fama, ya todos se amontonaban y vean lo que viene. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ahí, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así acuérdense que así nos ve Dios como ovejas, sin pastor. Bueno, ya cuando estamos con Él, Él es nuestro pastor, pero ¿qué características tienen las ovejas? ¿Qué me podrían decir que se acuerdan? ¿Son tercas? ¿Qué otra? Tienen corta visión. Ajá. Sí, se caen, no se pueden parar y las quieres ayudar, te muerden. Son miopes, ¿no? Eso de la visión, o sea, son miedosas, se estresan, o sea, se oye gacho, pero así somos, como, o sea, por eso es que no, parece que no por nada dice que somos sus ovejas, porque, ajá, exacto, no tienen que saber el camino, si no se pierden, así somos, o sea, no, les digo que Dios no le falla, o sea, no por nada dice ovejas, o sea, no eligió otro animal, o sea, dijo ovejas porque sé cómo son como personas, ¿no? Y en este caso vio a toda la multitud y dijo, bueno, pues les voy a enseñar. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídenlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso es lo normal, ¿no? O sea, eso sería lo básico. Hagan de cuenta que ya están todos con Jesús todo el día y pues Jesús les estaba dando alimento espiritual. Pero ya ellos así, oye, yo creo que ya despídelos porque ya tienen que buscar qué comer, era lo normal, lo básico. Pero miren aquí cómo contrastan. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Así como que Jesús nos está diciendo que vayamos a comprarles de comer a toda esta multitud. Así como que es que escuchamos bien, Jesús. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes, 5 y 2 peces, así tal cual la imagen. Yo apenas me lleno con eso. Ay, no, 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 yo creo que eso es apenas para una persona, ¿no? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran
5,000 hombres. Igual, o sea, cualquier, ay, no inventes esas historias así como la de Jonás, que es casi como Pinocho, no inventes. Son cosas que Dios hace, por eso es Dios. Él provee. Hay quien diría, ay, son fábulas, lo que sea. Como lo quieran ver, Dios está demostrando fe. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay imposibles para Él. Nos está diciendo que si hoy tenemos problemas, no le demos la prioridad al problema, hay que dejárselo a Dios. Y que decirle, a ver, Dios, pues así como le hiciste ahí, acuérdense, creo que Dios nunca nos ha dejado sin comer. O sea, Dios, por muchas situaciones que hemos pasado, lo que sea, de alguna otra forma, y hay historias, donde decían personas que dicen, yo no tenía nada que comer, de plano ni lana y eso, y llegaba alguien y, oye, ¿qué onda? Vente, te invito a comer, o, oye, mira, te visité y traje comida. O sea, hay historias de verdad, pero nunca nos ha dejado Dios. Ajá, cuando cuenta de a las aves no trabajan y las alimenta. Dice, ¿cuánto no a mi creación, a mis hijos, ¿no? Entonces, Dios, por eso es que me gusta ir viendo la vida de Jesús, porque es pura fe, pura fe, pura fe. O sea, y todo el tiempo es fe, porque en día a día, diario necesitamos dosis de fe, porque un día somos creyentes y al otro día ya somos incrédulos. Entonces, diario, por eso es que los evangelios es de cajón, todo el tiempo fe, fe, fe. Así tenemos que es. O sea, no es de que hoy tengo toda la fe del mundo y mañana ya no, no sirve. Es todo el tiempo dosis de fe, dosis de fe, dosis de fe, todo el tiempo. Ok, yo creo que si nos da tiempo, sí vamos a ver pero aquí les quiero decir, eh, lamentablemente ahí, por eso es que dice que tuvo compasión, porque al final acuérdense que Jesús conocía la mente de las personas, conocía su corazón, y él sabía, y él sabía que mucha multitud o todos de los que estaban no lo buscaban, eh, o sea, lo buscaban por conveniencia, lo buscaban porque tenían problemas y nada más decían, ah, pues estoy enfermo, me va a sanar y ya, pero no quiero cambiar mi vida. O muchos van a ver que ya me alimentó y como hay comida, pues voy a estar ahí por conveniencia. Entonces, ¿qué características han visto que hacía Jesús normalmente? ¿Qué hacía ahorita de lo que veíamos? Normalmente el qué hace. ¿Qué más? Mm, sí, y lo que siempre van a ver es que Jesús le gustaba estar solo, se iba al desierto. Él estaba solo. Él nunca le ha gustado como la fama, los reflectores, la multitud. Entonces, es lo mismo con la palabra de Dios. Normalmente donde hay sana doctrina, donde se habla bien de Dios, todo, no va a haber multitudes. Porque ¿dónde está la multitud? Donde hay show, donde hay lana, donde hay comida, ahí es donde está la multitud. ¿Y qué les quiero decir? No por tirarle a otros lados y eso, pero al menos de lo que yo he visto, iglesias aparentemente cristianas, donde hay mucha gente, no es sana doctrina. La mayoría es que se ponen a cantar, a alabar, les dan, hay eventos, hacen esto, hacen todo, y la predicación, las partes donde es de la Biblia, 10, 15 minutitos. La carnita no la ven, y todo lo demás son actividades, que esto, y que creen que ahí todo el protagonismo se lo lleva a la gente, y dejan a Dios de lado. Entonces, ¿qué característica van a ver con Jesús? Él le gusta, él agarraba 12. Él no dijo, yo me quedo con toda la multitud, yo me quedo con 12 y con esos 12 que ellos sí. Eh, entonces, que ustedes contrasten donde haya multitud, donde haya esto, lo otro,
híjole, aguas, ¿eh? Chequen que en verdad sea sana doctrina, chequen que les lean la Biblia, así tal cual que se vayan versículo por versículo, que las enseñanzas no sean tan rebuscadas, que diga tal cual que les cuadre. Así debe de ser, porque a Jesús, a Dios nunca le ha gustado las multitudes. A Él siempre es, voy trabajando en tu vida y acuérdese, cambia tu vida. O sea, Dios no te dice, yo te cambio tus circunstancias, yo, ¿qué problemas tienes? Yo te los resuelvo. No, Él dice, yo te cambio tu corazón. Yo trabajo en ti y sobre eso vamos. Quise hacerles ese énfasis porque analícenlo. En este tiempo, miles de religiones, miles de derivaciones, que ya a mí cada que me preguntan, ¿eres cristiano? Sí, ¿y qué cristiano eres? ¿Qué derivación? ¿Qué denominación? No, no, pues es que no debería de haber. Yo nada más leo la Biblia y me baso a lo que dice Dios. Así debería de ser, pero ahorita que pentecostal, que bautista, que no sé qué, digo, todo eso no, o sea, Dios no quiere eso. En la Biblia no hay eso, o sea, en la Biblia nada más es, lee la Biblia, busca a Dios, ten una relación con Dios, entiende por qué eres salvo, a qué vino Jesús y conoce. Eso es, o sea, no hay que rebuscarle, o sea, la salvación es bien fácil, es bien sencilla, no tiene que tener complicación. Lo vimos que desde Génesis ya dice cómo ser salvo. Entonces, siempre vean, cuando es multitudes, Dios se alejaba, o sea, como que él, yo en corto. Y ahí pues dijo, sí, tuve compasión, pero es diferente. Ok, vamos avanzando. 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ya ven, o sea, otra vez dice, ya, gracias, gracias, gracias. Cualquier otro diría, ay, un buen de gente, aprovecho y que no sé qué. No, él no, acuérdense que él sabía cuál era su objetivo. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esa es otra. Acuérdense que hay que tratar de aprovechar. Si Jesús, siendo Dios, se iba a orar a solas, ¿qué nos está diciendo? Háganlo ustedes. O sea, tenemos que hacerlo, irnos a solas y orar. Es clave. Todo el tiempo es lo hacía. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, así nos ve Dios muchas veces, remando con fatiga sin Él, ahí andamos esforzándonos, esforzándonos, cansándonos a lo bruto. ¿Por qué? Porque el viento nos es contrario. Sí, el mundo va en contra de lo que queremos y ahí estamos echándole, echando, y no avanzamos. Y es bien curioso porque estamos como los hámster en la ruedita avanzándole y ni avanzamos, cansándonos y creyendo que avanzamos cuando si estamos lejos de Dios no vamos a avanzar. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces ya desde aquí vemos no, otro milagro, andando sobre el mar. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo mismo aquí vemos otra vez fe, perdón, sí, sí, al final tenían que tener fe cuando él llega, calma otra vez el viento, pero miren aquí, aún no habían entendido lo de los panes, tenían endurecidos sus corazones, ni porque ya habían visto todo lo anterior, seguía su corazón endurecido. Nosotros podemos estar igual. Dios ya nos mostró A, nos mostró B, nos mostró C, lo hemos visto en la vida de las demás personas, etcétera. Y aún así, seguimos dudando. Está nuestro corazón endurecido. Entonces, ya creo que está más claro que hoy Dios lo que nos quiere decir a todos es, ten fe, cree en mí, no dudes, no tengas tu corazón endurecido. O sea, otra vez ten fe, otra vez cree, porque y así si nos seguimos va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Déjenme les termino de leer esa parte. 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, ya ellos lo empezaron a ver como, cambia mis circunstancias, Dios, cambia mis circunstancias, sáname, estoy enfermo, esto. Y digo, sí, qué bueno que aprovecharon, pero acuérdense que lo principal era su corazón. Porque Jesús, ¿se acuerdan cuando fue del paralítico que decía, tus pecados te son perdonados? Y todos se quedaron de, ay, pues qué fácil, ¿no? Pero no lo haces que se levante. Y él decía, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y le dijo, casi si dudaban, levántate y anda, ¿no? Pero al final, porque él sabía, ¿de qué me sirve sanarlo? O sea, ¿de qué le serviría? Imagínese a alguien, ¿de qué te sirve que estás paralítico y te hago que te sanes si te vas a ir al infierno? Porque tu corazón no está cambiando. ¿De qué me sirve? Jesús diría, mejor aunque sigas paralítico, pero te cambio tu corazón y vas a estar toda la eternidad conmigo. Todo eso es cuestión de enfoques. ¿A qué nos queremos enfocar como personas? ¿A lo corto plazo o a largo plazo? ¿A la recompensa inmediata o a la recompensa de la eterna, la eternidad? Todo el tiempo es así. Nuestras decisiones todo el tiempo es, ¿qué quiero? ¿Disfrutar lo inmediato? Que es normalmente el pecado. La satisfacción inmediata, lo disfruto y qué chido. Y después me cobran la factura. O le pido a Dios dominio propio, fe, amor, gozo. Y a largo plazo las recompensas son mayores. Acuérdense que incluso aquí en esta tierra lo que vale la pena lleva sacrificio, lleva tiempo, no es tan inmediato. Las cosas duraderas incluso aquí. Ahora imagínense la eternidad. Ujú. Sí, en Colosenses dice, poner tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Se dice fácil, o sea, está complicado porque vivimos aquí en la tierra, pero poco a poquito, o sea, vamos a decirle a Dios, Dios, trabaja en mí, poco a poco voy cambiando, poco a poquito que me enfoque en el largo plazo y Dios va a ir forjando ese carácter de fe que quiere en nuestra vida. ¿Ok? Bien, vamos a ahí mismo, pero a Mateo 14. Mateo 14, 22. Es que aquí va a especificar algo que pasó que aquí no vimos. Les leo el 14:27. Hasta ahí vamos bien, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí esto si no viene en el otro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, ahí ya vemos, Pedro pudo caminar igual sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Así podemos estar nosotros. Cuando tenemos fe, vamos como Pedro caminando en el agua. Pero ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las tentaciones, vienen
cualquier situación que quieran del mundo, eso es el viento para el caso de Pedro. ¿Qué hace nosotros? Nos da miedo. Entonces el miedo es lo opuesto a la fe. En el momento que ya tenemos miedo, hagan de cuenta que todo se derrumbó, diría la canción, todo se derrumbó y ya iba caminando sobre las aguas, se derrumba porque tienes miedo y ya. No puedes tener las dos, o sea, no puedes decir, tengo fe, pero tengo miedo. No. O sea, o tienes fe o tienes miedo en alguna de las dos. Mm. Sí, entonces, o una u otra. Y ahí, ahorita me acordé cuando voy con Gary, allá en México pasamos por los perros y él ya que dice, híjole, los perros me fue metiendo cuerpo y ya desde ahí ya dije, ya, y si fuera Gary, ya valiste porque los perros te huelen y bueno, digo, yo ya igual me paso casi encima de ellos, igual me van a morder un día, pero es un ejemplo ahorita que me acordé, pero así pasa con Dios. Ya desde ahí Dios nos huele y dice, no, ya tuviste miedo, ya no, sí, ya. Entonces ahí fue lo que le pasó a Pedro y a veces a mí me pasa, nos ha pasado seguramente a todos nosotros, que íbamos bien y decimos, ya la regué, iba bien, no, otra vez, ¿no? Sí, pues en todo, ahora sí que ahí a cada persona le pega en algo diferente. Alguien puede ser la enfermedad, alguien puede ser los perros, ¿no es cierto? No, alguien puede ser en el trabajo, en el amor, o sea, en muchas cosas que no, a lo mejor dices que no llega nadie para mí, nunca va a haber nadie para mí, no creo que llegue alguien, y es fe y tienen miedo al final porque no creen en Dios. O sea, por todos lados, ¿eh? Podemos estar en muchos, pero, o sea, ese es de una o de otra. O tengo fe o tengo miedo, en lo que sea. Y ya le dijo, Señor, sálvame, el 31. Al momento Jesús se extendió la mano, asió de él, así es que lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, así nos dice, así yo luego siento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí una parte importante. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Que es clave. O sea, bueno, no le estoy diciendo mucho. ¿Qué característica vemos que por qué Jesús es Dios, a diferencia de cualquier otra persona? Es eso, porque le adoraron. Dice, le adoraron diciendo verdaderamente es hijo de Dios. Si Jesús no fuera Dios, les hubiera dicho no me pueden adorar, porque solamente pueden adorar a Dios. Cuando había ángeles que les querían adorar, los ángeles les decían no me adores a mí, pídele a Dios. Y aquí Jesús no les dijo nada. Lo adoraron y no les dijo no, yo no. Se los permitió. Entonces vemos que él era Dios. Les digo, son detallititos así, pero eso es importante para que lo tengan y lo consideren porque son otras palomitas para que veamos que es Dios, es Dios, es Dios. Ah, sí, también que es ya lo que hemos visto cuando dice yo soy, ya es otra parte. Pero quedémonos con ese, que no nos vaya a decir Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay que quedarnos con eso, o sea, hay que en nuestro día a día, hay que echarle porque vamos, si queremos vivir con una vida sobrenatural, pues tenemos que tener fe. Tenemos que, sí, tenemos que decirle, Dios, pues órale, me la juego. Así, esa es la idea. Prácticamente, miren, ahorita, híjole, la siguiente ya vamos a ver todo lo de lo que contamina al hombre. Obviamente ahorita ya no nos da tiempo, pero quiero que al menos nos quedemos ahorita con esto de todos los ejemplos que vimos era de fe, todos los ejemplos era de no tener miedo, porque es lo contrario a la fe, y todos los ejemplos vemos el poder de Dios. Entonces, hay que retar a Dios, hay que decirle, Dios, pues yo leí eso, yo tengo fe, demuéstrame como a ellos y hacer compromiso con Dios, pero también cumplirle, también hay que estar aquí en los estudios, hay que leer, hay que buscarlo, porque eso es parte, acuérdense, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, si no leo la Biblia, no voy a tener fe.
Hay quien dice, es que yo quiero, pero no tengo fe. ¿Cómo aumento mi fe? Lee, porque como dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que leer, porque como ahorita, hagan de cuenta que ahorita no son estudios como tal, estamos leyendo, vemos la enseñanza y la vemos. Entonces aumenta nuestra fe porque ya decimos, ay, no inventes, pues, si Dios caminó sobre el mar, vimos que calmó esto, vimos que salvó la enfermedad, entonces, pues, si yo estoy enfermo, me puede sanar a mí también. O si yo, tenía estos problemas y veo que con ellos lo resolvió, también puede conmigo. Ya, por eso aumenta nuestra fe, pero si no leemos, no sabemos las historias, pues vamos a decir, pues quién sabe qué haga Dios, yo no sé de Dios, pero pues quién sabe, es un Dios castigador, lo único que yo sé es lo que me dice en Netflix, es lo que Ah, exactamente, entra la paciencia. ¿Por qué? Porque es que miren, estamos acostumbrados a cómo es el mundo, inmediatez, todo rápido, todo esto, y pues con Dios no es así. Y entonces tiene que haber, en la ecuación de la fe está la paciencia, sí o sí. Y ahí, pues, igual a nadie le gusta, pero por eso no hay que ver tantas series, no hay que ver tantas películas, porque ahí vemos que es rápido, vemos que todo es diferente, vemos que esto, y pues no, o sea, la vida con Dios no es así. Y aparte le hacen mala propaganda a Dios, y nos quedamos luego con eso. Son ejemplitos. Si yo les preguntara cómo es un querubín, ¿cómo se lo imaginan? Un niñito gordito, rosita, como digo, así pensamos que es un querubín. Y nada que ver. Los querubines son como monstruos, pero de acuerdo a la Biblia. Piensen, les dicen un ángel y cómo nos imaginamos que es un ángel con sus alas, todo, pero porque ya lo traemos grabado de todo lo que vimos desde antes, y es bien difícil quitárnoslo. El rostro de Jesús. O sea, si yo les digo, piensen en Jesús, todos nos imaginamos, al menos aquí, geográficamente en México, pues que es con su barbita, blanquito, ojos verdes, nada que ver. Pero es difícil que ya no lo borren esa imagen de Jesús porque ya no la dejaron arraigada. ¿Sí? O las películas en Semana Santa, las únicas que nos sabemos, las de Ben-Hur y cosas así, y es lo que de cajón las historias, pero nada que ver luego con la Biblia, ¿no? Por eso incluso hasta ver películas de aparentemente de Dios, cristianas, aguas, porque luego nada que ver. Y es difícil encontrar, o sea, si me dijeran ya después les mando, les recomiendo esta, pero híjole, salvo algunas, se les barren algunas otras cosas, pero por eso es que les digo, o sea, uno diría, ay, ¿qué me puede afectar? Es que el problema es que ya se nos queda grabado y ya es difícil borrarlo. Ajá, fíjate, sí, se quedan o sea, al final les digo, no es de que digan, esto no me afecta, esto sí me afecta, no. Todo me afecta para bien o para mal, o sumas o restas. Es como en la alimentación. Dices, estoy cuidándome, pero de repente me echo mis pancitos y todo. No creo que me afecte, no, sí. Vas comiendo bien, comes mal, te afecta. O comes muy mal, vas para mal. O sea, todo suma o resta. No es de que, esto es neutro, no, no, o suma o resta. Lo mismo con Dios. ¿Qué vemos, qué leemos, qué escuchamos? Va a sumar y va a restar. No, no podemos vivir en el desierto y aislados, no, pero sí podemos decirle a Dios, trabaja en mí, veme cambiando poco a poquito y que nos vaya dando ese dominio propio, porque si no nos come, el mundo nos come y al rato ya cuando menos sentimos, ya nos ganó y volvemos a tener ese miedo, volvemos a tener esa incredulidad. Pues depende, no todos. Pero te digo, no todos, eso lo ves tú, hay gente que no importa. Ujú, ujú, ujú. Sí, entonces, pues la idea era que viéramos esto, que nos sea dosis de fe, pero que no seamos como camellos, que ahorita agarramos un buen de agua, el camello puede beber creo que 120 litros de agua y aguanta para
un buen de tiempo. No quiero que seamos camellos que, ya agarré todo lo espiritual de domingo para toda mi semana, y ya de aquí aguanto para el domingo. No, esto es una dosis, pero la idea es que diario lo hagamos, porque si no, nos volvemos camellitos y pues no, la idea es diario, diario nuestra dosis de fe y lectura. Bueno, ok, ¿alguien tiene preguntas de los que están conectados? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? A ver, ajá, a ver, ¿qué dudas de qué? Ese en primer ritual, y en el amor no hay temor. El perfecto amor hecho el temor lleva castigo. De donde se teme, más lo perfeccionado el amor. Por ejemplo, dice, si tengo temor de una enfermedad, una situación laboral. A ver, nada más dime en qué es. Primera de Pedro. Es Juan. Sí, es que lo voy a leer para que escuchen aquí. Dice, en el perfecto amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí la pregunta es, sí, lo que me decía Toñito era, sí, porque el temor es lo mismo que vimos ahorita, es miedo, entonces es incredulidad. Entonces, lleva, lleva castigo en sí, pero ¿a qué se refiere? Por ejemplo, vamos a suponer, tú ahorita tienes temor, tienes miedo, no tienes fe, o sea, eso refleja, como les dije, va opuesto. O puedes tener fe o tienes temor o miedo. Si estás con miedo y temor, Dios no puede actuar en ti. O sea, la fe no va a fluir. Entonces, sí lleva castigo en sí de nuestros propios pecados, porque cuando estamos en miedo, en temor, ¿qué pasa normalmente? Nos alejamos de Dios, porque es opuesto. Entonces, imagínate que vas así, vas con fe, vas con Dios, con Dios, con Dios. Empezamos con miedo, con temor, obviamente es opuesto. Entonces empezamos a dejar de buscar a Dios y estamos más propensos a pecar, a alejarnos, Te vas al oriente, haz de cuenta. Pero si es que... Bueno, ahí te vas a ir perfeccionando nuevamente, pero depende qué temor. Por ejemplo, dime tú puntualmente cuál es tu duda. El temor, supongamos, pongamos. Sí. Sí. Es que efectivamente ahí, eso es lo que justo les decía. Si tienes temor, por ejemplo, tú tienes que una cuota de venta, yo también, una cuota a la cual llegar. Obviamente da temor, dices, no manches, ya es casi cierre de mes y llevo uno, o no llevo nada, ¿qué hago? Pero ahí lo correcto es pedirle a Dios. Y si le pides a Dios, justamente ese temor que tenías lo volviste en fe, donde ya le dices, sí, yo, pero no depende al 100% de mí, Dios. Entonces te lo dejo a ti, descanso en ti y tú trabajas en mí. Así es como debe de ser y ahí ya no hay problema, no te va a castigar Dios porque tengas miedo de que no vas a vender, pero que lo canalices en Él. El problema, ¿cuál sería? Que digas, llevo bien poquitos, no voy a vender, tengo miedo, tengo nervios, pero híjole Dios, yo le voy a echar ganas, voy a hablarle a más clientes, voy a quedarme hasta tarde y dejas de leer, dejas de buscarlo, ahí sí va a llevar en sí castigo y el castigo ¿cuál va a ser? Seguramente Dios va a decir, échale todo lo que quieras, quédate a dormir en la agencia, no vas a vender porque me dejaste de buscar. Así es como funciona. Si tienes temor, búscalo y déjaselo a Dios. Si ve a trabajar, si prospecta, si échale, pero lee, ahora búscalo, y él ya te va a decir, ¿sabes qué, Monito? Sí, ahí vas, órale, ahí van. Yo te mando, te tocó guardia y justo cuando te tocó guardia la vas a cerrar. Pero si dijeras, tengo miedo y ya va a cierre de mes, no, Dios, ahorita no tengo tiempo, me voy a poner a chambearle, voy a salir tarde, voy a contactar, voy a hacer esto, pues Dios diría, lo estás haciendo a tus fuerzas. Serías como ahorita la imagen que ellos a sus fuerzas estaban remando contra el viento. Sin Dios, pues no, nada podemos hacer. Entonces, así es como lo debemos de manejar. Si tienes temor, todos vamos a tener temor, pero canalizarlo con Dios. Si lo canalizas ese temor a tus fuerzas, es paciencia.
Sí, porque Dios te está probando es paciencia. Sí, o sea, miren, vamos a tener malas rachas, eso es de cajón, pero Dios justamente quiere eso, que en las buenas y en las malas estemos con Él. Acuérdense, Dios no te va a, yo no te podría decir, si tú buscas a Dios diario y lees, vas a vender tu meta, no. Dios a veces dice, no quiero, pero porque quiero que me busques más, porque ya tu relación estaba mal conmigo, quiero que estés bien conmigo y a lo mejor en 1 o 2 meses te compenso y a lo mejor en 2, 3 meses vas a vender lo que nunca vendiste. O a lo mejor ya quiero mostrarte otro camino, quiero que a lo mejor ahora te vengas por acá, ibas bien por aquí y ahora quiero que te vayas con César afuera. A ver, no, o sea, a lo mejor Dios va a ir mostrando, pero por eso es que la clave es buscarlo, porque al buscarlo Él nos va a ir diciendo, ahora ya es por acá, ahora ya es por acá, ahora ya, pero nos va a dar tranquilidad. Entonces, acuérdense, si estamos estresados, ansiosos y eso, no estamos buscando a Dios y no estamos descansando en Él. Aunque no, mira, aunque no vendieras nada, pero si estás creyendo, estás orando, leyendo, vas a estar con paz. Y Dios te va a proveer, Dios va a buscar la forma. Pero la clave es cómo lo canalizamos con Dios. ¿Va? ¿Sí se respondió entonces? Va. Ahora sí, pues vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este estudio, gracias porque tú nos hablas directamente y claro. Y por favor, perdónanos, Dios, por los días que no te buscamos, porque no leemos. Se nos hace fácil, Dios, pero vamos en contra de nosotros mismos, Dios. Ayúdanos a esforzarnos, pero en buscarte, Dios. Ayúdanos a echarle ganas en leer tu palabra, en orar. No permitir que el mundo nos gane, Dios. Ser sabios con nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas, Dios. Que destinemos un tiempo para ti. No hay pretexto, Dios, no hay pretexto que digamos tengo mucho trabajo, no hay pretexto que digamos estoy muy cansado, que tengo muchos problemas. Justamente cuando no tenemos tiempo, cuando tenemos problemas, cuando estamos cansados, es cuando más te deberíamos de buscar. Llévanos a darte la prioridad, a querer hacer las cosas conforme tú quieres, Dios. Llévanos a hacer lo que tú quieres en nuestra vida. Que compartamos de tu palabra en este mundo, Dios, que tanto te necesita. Bendice a los que están aquí presentes, bendice a las personas conectadas. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.